Bien, señores, y tal y como le habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros nuestro querido amigo, el destacado periodista y comunicador Graimer Méndez. Buenas noches. Buenas noches, don Víctor Gómez y Casanova. Primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarle, querido amigo. Sí. Usted que ha sido un gran amigo y un gran colaborador y una persona clave en el sustento de este programa durante mucho tiempo. Bueno, ya tenemos unos añitos, sí. Tenemos unos años. No, agradecerte la invitación, Víctor, porque en este reinicio que tú tienes de esta nueva etapa de Víctor en Vivo, que ha siempre estado combinado entre radio y televisión, las funciones públicas te alejaron un poco del quehacer natural tuyo, pero has retomado, pero con mucha fuerza, en breve tiempo que has retomado la televisión. Te felicito. Muchísimas gracias, Graimer. Figura de alto nivel aquí siempre. Gracias. Graimer, tú eres uno de los comunicadores más jóvenes que has logrado una mayor compenetración con el público, con el análisis de temas políticos, sociales. Estás con tu programa casi personal todos los sábados, que haces muy buena producción de televisión, con muy buenas entrevistas, análisis y comentarios. Estás todos los días en el show del mediodía. Así es. Pero Graimer es nativo de Neiva. Así es. De la provincia de Bauruco. De una lejana provincia. De una lejana provincia del sur de nuestro país, una provincia muy pobre. Específicamente, del suroeste específicamente. Muy pobre y con unas deficiencias y atrasos sociales y económicos y materiales muy fuertes. Tiene una larga tradición de grandes periodistas e intelectuales. Los Erasme. Sí, e intelectuales, pero la mayoría de las zonas del sur, de los países como el nuestro, tienden a mantenerse alejados del nivel de desarrollo de sus países. Tienen una gran concentración de pobreza. ¿A qué edad saliste de Neiva? Muy niño, porque mi papá y mi mamá, pues ambos son de Neiva, eran de Neiva, pues fallecieron ambos ya, mi madre más recientemente. Hace apenas un mes del fallecimiento de tu madre. Sí, entonces, cuando yo nací, ya estaban prácticamente viviendo aquí, digamos. O sea que yo apenas duré 2 años y algo. Y entonces, si ellos estaban viviendo aquí, ¿por qué naciste allá? Porque mi mamá prefería tener sus hijos en Neiva, aunque ya estuviera aquí. ¿Y no existía un, digamos, nivel de atención en cuanto a la salud más? No, porque recuerda, Víctor, que en la época para la que yo nací, la atención del entorno familiar era mucho más importante que inclusive que la atención hospitalaria. No me digas que tú naciste con partera. No, nací en el hospital San Bartolomé de Neiva, pero... ¿Con una comadrona? No, habían médicos y enfermeras, pero las tías y las abuelas jugaban un papel muy importante en ese tiempo. Qué bueno. Y entonces, cuando vienes a Santo Domingo, ¿dónde vives? ¿Dónde te educas? ¿A qué colegio asistes? ¿A qué universidad? ¿Y de dónde te surge la iniciativa de dedicarte a los medios de comunicación? Yo me crié en un hogar matriarcado, ¿verdad? Mi papá y mi mamá se separaron, yo pasé a vivir tanto con mi mamá como con mi abuela, ambas Isabel. Doña Isabel, mi abuela, Isabelita, mi mamá. Entonces, tanto nos lo pasamos un poco aquí. Mi abuela tenía uno de esos edificios que construyó el doctor Balaguer en Villa Duarte, y luego nos mudamos a Boca Chica. Y de Andrés Boca Chica, finalmente ya se estableció la casa en Brisas de Caucedo, que está intermedio entre el aeropuerto y Andrés Boca Chica. Entonces, yo estudié aquí en la ciudad de Santo Domingo, fundamentalmente la básica en la escuela San Juan, que está en la 25 de febrero. Y en Boca Chica hice gran parte en Andrés Boca Chica, en la escuela Vitalina Mordán de Cruz, que es una escuela que está en Andrés Boca Chica. Hice como hasta el 6º grado, más o menos, 7º. Entonces vine ya a vivir finalmente a la capital de nuevo. Hice entonces el 7º y brinqué a 1º de bachillerato, no pasé por 8º, con excelente nota, toda exonerada, de 7º a 1º. Y ya terminé el bachillerato aquí entre el colegio que está ahí en la... ¿cómo se llama? La marginal de la autopista Las Américas y la Panamá, en esos 2 rangos. ¿Y tú mantienes entonces tu cédula y tu registro en Santo Domingo Este? En No, lo que hoy conocemos como Santo Domingo Este. No, porque ya yo tengo unos años viviendo en el distrito
y cambié todo el O procedimiento. sea, tú votas aquí, Sí, en la 1. en la 1. ¿Es verdad que se está promocionando tu nombre como candidato a diputado para las próximas elecciones aquí en la circunscripción 1? Bueno, ahí me toma por sorpresa porque, ¿qué decirte? No, yo te digo. Se ha hablado, Sí, yo lo sé. se ha hablado, se ha Pero, hablado. pero te puedo hacer una recomendación. Adelante. Eres un joven muy valioso, con muchas condiciones, entonces no sería conveniente ni inteligente para tus aspiraciones, que las mereces y tienes condiciones para ello, que te enreden en las patas de los caballos de la confrontación que hay actualmente a lo interno de tu Partido de la Liberación Dominicana entre el expresidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Porque como tú eres visto cercano al expresidente Fernández, mas nunca has tenido una actitud de confrontación con el presidente Danilo Medina, creo que sería conveniente e inteligente para ti promover tu figura a tu candidatura sin tomar partido en lo que ellos se ponen de acuerdo, para que nadie quiera después pasarte factura ni de un lado ni de otro. Sí. Te lo digo con toda sinceridad y perdóname que te lo diga públicamente. No, y te lo agradezco, porque una de las cosas por la que se dividió el profesor Juan Bosch, se fue del PRD y fundó el PLD, fue por el tema del grupismo, ¿verdad? Y Juan Bosch funda el PLD finalmente basado en un tema de orden interno e institucional. Es lamentable que el PLD en los últimos procesos, en los últimos años ha devenido en esa situación, pero uno lo que tiene que ser, Víctor, y te agradezco el comentario, es ser fundamentalmente institucionalista, tener posición de carácter político, porque hay que tenerla, pero apostar siempre a lo que debe prevalecer es el Partido de la Liberación Dominicana, en este caso los que militamos dentro de él. Y por supuesto, si fuésemos tomado en cuenta a lo interno del PLD para fines de una candidatura a diputado por el Distrito Nacional, específicamente por la circunscripción 1 hasta el momento, tendríamos nosotros una serie de iniciativas de carácter legislativa para respaldar tantas cosas que esta ciudad necesita. Y para presentarla al electorado de tu circunscripción. Sí. Claro que sí. Y entonces, Graimer, ¿cómo es tu ingreso a los medios de comunicación? Es una larga historia porque yo entro a trabajar en el Ministerio de Educación, te estoy hablando del año 92 por ahí, en Radeco, que era un estudio de grabación del Ministerio de Educación, que luego se convirtió en la emisora que hoy conocemos como Radio Educativa Dominicana. Ahí me contrata el programa de las Naciones Unidas, siendo yo mensajero interno de ese departamento, mensajero interno. Y entonces me contratan y hago voces para radio junto con María Cristina Camilo y un equipo de profesionales, doña María Cristina Camilo. Y haciendo voces ahí que vamos acercándonos a la comunicación. Luego yo estudio locución en esa época también, y luego en la universidad, cuando estudio mercadeo, me especializo dentro del marketing, lo que es el marketing comunicacional. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una gloria de la comunicación dominicana como doña María Cristina Camilo? No hay manera que uno pueda tener esos inicios y no quedar marcado para siempre de la profesionalidad de doña María Cristina Camilo. Entonces, luego yo entro, mi primer programa de radio mío fue nada más y nada menos, atención a los que están iniciando, no se pueden desesperar nunca, en Onda Musical, 11:50 AM. No te oía ni tú. Informe sabatino, los sábados como a las 6 de la tarde. No, me sorprendí. ¿Sabes qué yo aprendí de ese programa? Que aunque tenga poco público, alguien te está escuchando. Porque un día, estando yo hablando de un asunto del PLD, me llamó a la emisora que estaba en una montaña, nada más y nada menos que Euclides Sánchez, cuando era diputado. Te estoy hablando de ese tiempo. Entonces luego yo paso a formar parte de un programa que se llamaba Termómetro, con tu amigo José Peña Santana. Neivero también. Neivero también, mi primo. Entonces, de ahí luego pasamos a hacer radio, junto con Omar Liriano, junto con Fernando Marte, junto con un montón de gente de la radio. Y pasamos a la televisión, entonces también con don José Guillermo Suet. Ah, en La Paradita. En La Paradita a las 12, que es Radio y Televisión. ¿Y por qué entraste a La Paradita y saliste? Porque ahí entró lo del show del mediodía. Ah, okay. Yo salí de La Paradita al show del mediodía. Entré con Eury Cabral. ¿Es del Cordero? Con Teleanálisis. Ah, ok, te fuiste con Eury a Teleanálisis. Con Eury Cabral, José Guillermo Suet y varios compañeros más. Claudio Marmolejo. Claudio Marmolejo, que entró después. Y bueno, un montón de gente.
Te conozco a ti también. Francisco Luciano. Francisco Luciano, que entró también sí, en otra etapa, un poco después de nosotros. Y en fin, entro contigo entonces también en Víctor en Vivo, para la televisión primero y luego para la radio. Y también estuve entonces con nuestro amigo común, Jorge Fabio Mota, en Entre Ideas. En Entre Ideas. Y entonces, ¿cómo entras al show del mediodía? No, pero antes pasé por Pamela Suet. Ah, sí, yo ¿verdad? le hice una temporada sí, tú a tenías Pamela un segmento Suet. con Pamela. Sí, así es la política. Y luego entonces de la paradita llega un día Mariano Abreu con el tema de imágenes. Y me comenta ahí que tiene un proyecto con Iván Ruiz que va a lanzar la otra temporada del show mediodía. Me conoce a mí ahí y me presenta con Iván Ruiz y ahí nace la historia, que ya va a cumplir 5 años de hacer los comentarios en el show del mediodía. Y actualización de la noticia en el show del mediodía. 5 años que para mí ha sido la experiencia más fuerte, porque aunque yo he estado mucho tiempo en la radio y en la televisión y escribiendo artículos para periódicos, no había tenido el impacto de figura nacional como ha logrado a través del show de mediodía. De la telerrealidad. Así es. Y ahora, entonces ya en estos últimos 3 años, mi programa casi personal. En resumen, ese más o menos. Tú sabes que te escucho y tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Sí. Yo tengo 42, ¿tú? Sí, yo te llevo a ti 2 años. Ok, tú tienes 44, pero se parecen mucho nuestros inicios en los medios. Ah, sí. Porque así como tú dices que empezaste por onda tropical. Onda por musical. Onda musical. 1150 AM. Ok, yo empecé a las 12 de la medianoche en vivo por el noticiero de Radio Televisión Dominicana. Ay, mamacita. Y entonces era cogiendo una pelita. Sí. Y entonces también me tocó de ahí, salté a lo que es el noticiario de Color Visión, en Mundo Visión. Sí, yo recuerdo ese Henry tiempo, Pimentel y Yolanda Mañán, con apenas 18 años de edad. Sí. Y entonces después de ahí fui al show del mediodía, cuando Donucci Lora salió del show para su programa con Ramón Núñez Ramírez en Telesistema. Sí. Y entonces después que yo sustituí a Donucci, a mí me sustituyó José La Luz, cuando yo salí entonces del show del mediodía, que él estaba también un tiempo ahí, y entonces después entraste tú con la producción de Iván y todo este nuevo equipo de la telerrealidad. Sí, tenemos más o menos, y yo recuerdo que tú y yo salimos en la misma lista que publicó una vez la Oficina de Espectáculo Público. Claro que sí, que estábamos ejerciendo sin el carnet, que teníamos que sacar el carnet, sí, y fuimos yo salí en la misma lista que tú, en esa lista de ¿cómo se llama? De gente que trabajaba en los medios sin carnet. Claro que sí. Y entonces, Graimer, ¿cómo es tu paso al Partido de la Liberación Dominicana y cómo entras a la política? Yo siempre fui como proclive a la organización de grupos. Entonces... Y no de WhatsApp. Bueno, porque en esa época no había grupos de WhatsApp. No había ni internet cuando te estoy hablando. Óyeme, entonces yo estaba en los grupos juveniles primero de la Iglesia Católica. Yo formé parte de un grupo que se llamaba Juventud Valiente. Fundé un grupo de teatro que se llamaba Esperanza Viva. Yo hice el papel de Jesucristo 3 veces. 3 veces el papel de Jesucristo en Semana Santa, hice yo. Entonces de ahí entro a la UAS y formo parte de un grupo estudiantil. Y me hice secretario general de ese movimiento y tal y tal. En ese tiempo, estamos hablando de los 90, Víctor, yo conozco a Claudio Marmolejos y a Marcos Tavares, mis amigos. Entonces Claudio es un PLDista desde los 12, 13 años. Cuando eso, Jaime David tenía una gran fuerza en el PLD. Y tenía a gente como Claudio Marmolejo, tenía gente como Ignacio Ditren, tenía gente como Domingo Contreras, tenía gente Raúl Hernández. Ese era el equipo como central de él, digamos su comité político. Pablo Macchini, por supuesto. Manuel Mato, que lo vi aquí al llegar al canal ahorita. Entonces ellos me reclutan para formar parte del PLD, dentro del jaimismo, por decirlo de alguna manera. De cara a las elecciones del 2000, ya no, siendo mucho Jaime, antes. Estoy hablando a mediados de los 90. Antes inclusive de ser vicepresidente. Sí, claro. Entonces, yo tuve que hacer mi círculo de estudio. Me tiré como 2 años y pico en eso, hasta que finalmente lo concluimos y me juramenté ahí en el 26 de enero aquí en Los Jardines. Ok. O sea que yo tengo mucho tiempo, sí. ¿Ya tienes casi 20 años? Sí, sí. ¿Más de 20 años? Sí, alrededor. De 20 años militando en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo entiendes tú esta situación interna por la que está atravesando el PLD entre, de un lado, un grupo de nuevos aspirantes, de otro lado, el expresidente Leonel Fernández queriendo volver por un 4º periodo, y por el otro lado,
el presidente Danilo Medina, que aunque no ha expresado él personalmente Pero se siente los aprestos, la sí. fuerza de su equipo político promoviendo la reelección. Yo siempre recuerdo, a propósito de que yo hice círculo de estudio en el PLD y le llamo las obras del profesor Juan Bosch, yo no recuerdo en cuál de los ensayos el profesor Juan Bosch, que fue un sociólogo natural, él decía siempre que él no entendía bien por qué los procesos que se daban en toda Latinoamérica llegaban de manera tardía a la República Dominicana. Él le suponía algo a la insularidad, al hecho de ser islas. Entonces, él decía que todos los procesos vienen luego una ola hacia República Dominicana. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues yo te traigo eso a colación, porque ¿qué ha pasado en Latinoamérica? Del río Bravo hacia abajo, desde México hacia Argentina, que ha habido una crisis del sistema de partidos. Así es. Todos han sufrido y si no fracturas muy fuerte, por lo menos la población busca como un outsider. Entonces, la República Dominicana está retrasada en ese proceso de crisis, pero no es si va a llegar, es cuándo va a llegar. Porque parece como si fuera parte de la dinámica dialéctica de la vida de los partidos, fracturarse en algún momento. Entonces, yo lo que digo es, me lamento mucho esta situación porque son dos cerebros privilegiados, el del presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, que vienen juntos desde la fundación de ese partido, que han luchado por hacerse fuerte y hacerse grande ambos, y que lo han logrado la principal posibilidad que tiene un individuo que actúa en política, que es ser el primero entre sus iguales, que es el presidente de la República. Entonces yo me lamento, pero aún conservo la esperanza, como diría la canción, de que las cosas van a llegar a un nivel de entendimiento, por lo menos por el momento. Pero dice el presidente Fernández que no hay marcha atrás. Para su postura de que él entiende que la Constitución le impide al presidente Danilo Medina ser candidato de nuevo. Pero se lo impedía también el 16. Puede elaborarse un mecanismo de modificación de la Constitución, pero eso sería un paso difícil, tortuoso, porque entonces no hay un respeto por el orden del respeto a la Constitución, en el sentido de que cada vez que venga un presidente y la quiera cambiar, porque la cambie, cada vez que venga un presidente y la quiera cambiar, porque la cambie. Entonces yo creo que eso no es bueno para la salud institucional de un país. Los pactos se hacen para respetarse, porque si los pueblos no respetan los pactos, no tienen el sosiego suficiente para promover el desarrollo estable. Hay algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que señalan que si el expresidente Leonel Fernández fuera el candidato del PLD para las elecciones del 2020, el PLD no obtendría la victoria, no saldría vencedor en el proceso. Y entonces entienden o argumentan que la repostulación del presidente Danilo Medina es lo que garantizaría al PLD seguir al frente de la administración pública. Lo que yo estoy seguro es que no garantiza ni uno ni el otro es la desunión. Lo que sí garantiza el triunfo de Leonel o de Danilo es que vayan unidos con toda su fuerza, más la fuerza de los partidos aliados. Cuando en el proceso pasado, y sin tratar de echar sal en las heridas, se decía alrededor a lo mismo, pero las encuestas decían que Leonel ganaba en el PLD en la primera vuelta. No se pudo, finalmente se modificó la Constitución y ya la historia es otra. Leonel Fernández sale marcando puntero en todas las encuestas que se hacen actualmente, en todas. O sea, ¿tú entiendes que eso es, no estás de acuerdo con esa opinión de la algunos? única manera que no gana Danilo o Leonel en el 20, en primera vuelta, es si van desunidos, si van divididos. Pero si uno de los dos va unido, al otro gana. Eso no, para mí eso no me queda la menor duda, porque tú tienes que hacer la contabilidad básica. ¿Cuánto tiene el principal partido de oposición, que es el PRM? ¿Cuánto te marca? Si analizamos, no te pasa de 32, 33%. Si analizamos matemáticamente con respecto a las encuestas y al último proceso del 16 como referencia, comparto tu criterio. El PLD sacó solo, el 51 punto tanto por ciento, el PLD solo. Con los aliados, incluyendo al PRD, se le agregaron 12 puntos, tanto por ciento, casi 13. Eso es lo que da el porcentaje del 62. 51, no, 63, ¿cuánto fue que sacó? 62%, sí, 63 más o menos casi, sí. Sí. Entonces, es lo que dice todos los números, es que no hay manera de que el PLD pueda perder las próximas elecciones, salvo, insisto, en que no se dividan. Ok, entonces,
Una cosa es, dice el doctor Julito Jacín, sentado ahí en esa silla donde tú estás, que una cosa es lo que una persona quiere, Y otra cosa sí. es lo que esa persona cree que va a pasar y otra cosa es lo que se pudiese pasar. ¿Tú ¿Qué sabes, tú quieres que pase? Tú sabes que siendo yo viceministro de la Juventud, Leonel Fernández era presidente. Bueno, él me designó viceministro. En aquella ocasión hubo un entorno del presidente Leonel Fernández que insistió que él debía modificar la Constitución. Yo lo recuerdo, los famosos los ingenieros constitucionalistas. Mis amigos, o sea, ambos son amigos míos fundamentalmente. Feli Bautista, Feli Bautista Freddy y yo Pérez. tenemos excelente relación, y Freddy Pérez y yo ni se diga. Y Víctor Díaz. Y Víctor Díaz Rúas, con el que menos tengo, con ese no tengo relación. He conversado con él, pero nada de amistad como tengo con Feli y con Freddy Pérez. Y yo decía, Víctor, lo que pasa es que en ese tiempo las redes tampoco estaban tan activas. Yo decía, al lado de Eury Cabral y José Guillermo Suet, y en otros espacios decía, presidente, usted no se puede reelegir porque la Constitución se lo prohíbe. Es que la Constitución, siendo yo funcionario, es que yo estoy convencido, Víctor, y no es porque a mí me convenga que en este momento Leonel sea presidente, que me conviene, por la relación de cercanía que tenemos. Claro, a mí me conviene que el PLD se mantenga en el poder, sobre todas las cosas. Pero suponiendo que Leonel sea presidente, que me conviene, te lo reitero, yo no soy partidario de que ningún presidente modifique la Constitución para él mismo quedarse, porque es contraria a lo que la misma estructura de la Constitución establece, es que no se puede legislar para su propio provecho. Pero, si bien es cierto que la Constitución presenta una prohibición, no menos cierto es que Leonel Fernández ha sido más veces presidente que Danilo Medina. Sí. Entonces, él se opone a que Danilo vaya por un tercer periodo, queriendo él volver por un cuarto. Sí. ¿Cómo se justifica eso? En base a la ley y al derecho, porque él fue presidente en el 96, que vino de una reforma constitucional para impedir que Balaguer se reeligiera, y él no entró en el juego de modificar la Constitución como se lo propusieron Pero en esa en el fecha. 2008 la Constitución decía llega, que después de dos espérate, periodos él no podía volver a aspirar, y pero, hace un acuerdo con Miguel Vargas para eliminar el nunca jamás. Vamos para allá. Llega Hipólito en el 2000 y la Constitución lo prohíbe. Él intenta reelegirse y modifica la Constitución. No la gana, porque la gana Leonel. Leonel encuentra la Constitución modificada que dice ese periodo y otro más. Lo agota los dos. No, ese periodo, otro más y nunca más. Exacto. Y entonces él... Pero él lo agotó los dos. Él lo agotó los Sí. dos y posteriormente, Sí. en una reforma a la Constitución Sí, en el 2010, pero integral. pactada, sí, pero dentro de los acuerdos pactados con el ingeniero Miguel Vargas, El famoso acuerdo de las corbatas azules. sí, Leonel Fernández introdujo en Una esa modificación constitucional la eliminación del nunca jamás Y para puso- habilitarse él e Hipólito, que estaban deshabilitados, de cara al 2012. Pero fíjate No, que... perdón, al 2016. Al 2016. Pero fíjate que él no la modificó para quedarse en ese periodo, sino que se modificó por una reforma integral, la más avanzada después de la del 62 de Juan Bosch, porque esta tiene inclusive, esa constitución tiene avances de tercera y cuarta generación en derechos fundamentales. Y no la modificó para él quedarse, la modificó en un acuerdo de pacto político, y él no optó, ahí fue que vinieron la famosa firma esa de... Y una pregunta. Y no optó por Ok, pero entonces vámonos a porque fíjate que fue en su mandato que se modificó y no hizo como Horacio Vázquez y otros decían, pero que es a partir de esa constitución. Está bien. Vámonos entonces a los tres escenarios de la tesis del doctor Julito Jacín. Lo que tú quieres, lo que tú crees y lo que puede ser. Vamos a ver. ¿Tú quisieras que el candidato del PLD No, fuera...? yo primero prefiero que ningún presidente modifique la constitución para él mismo quedarse ahí mismo. Okay, Ya, eso es lo que no quiero, no me gusta. Entonces, partiendo de esa premisa, tú quisieras que el candidato del PLD fuera Leonel Fernández sí. Y que Danilo Medina apoyase a Leonel Fernández. Obviamente, como partido entero, no solo Danilo, los demás. Ok. Eso es lo que tú quieres. ¿Qué tú crees que va a pasar? A mí me da la impresión que aunque el presidente Danilo, bueno, tú vas a decir, eso es lo que tú quieres, no lo que tú crees que va a pasar. No. Aquí el entrevistado eres tú. Tú eres que haces tu análisis conforme tu criterio. Yo no voy a imponerte ni a coartar tu... Hay una expresión muy rica. Los refranes populares tienen mucha verdad. Dice que hay un rayo no cae dos veces en el mismo punto, en el mismo lugar.
Es cierto, aquí se han dado 39, 40 modificaciones a la reforma constitucional y alrededor del 80-90% es para continuismo reeleccionista. Sin embargo, las condiciones del 2015 no son las mismas condiciones de ahora, por diferentes razones. No porque los gobiernos, y eso ha sido reiterativo, utilizan la fuerza, el poder y el dinero para modificar la estructura interna de votación de la Asamblea Nacional. Estamos diciendo claro, Víctor, de que aquí se ha comprado votos para modificar la Constitución a lo interno. Eso lo digo yo. Tú no estás diciendo eso, aunque lo estoy diciendo en tu programa. Entonces, aunque estén los dineros, hoy día, en la estructura empresarial, la estructura eclesial y otros movimientos sociales, más la oposición, dicen que los números no dan ni que el gobierno quiera modificarla atento a compra de votos al interno del Congreso Nacional. No hay las condiciones y la postura del presidente Leonel Fernández es todavía más contundente, más decidida, más determinada a impedir a un pateo de la Constitución de manera sin medir las consecuencias de lo que un país puede pasar si hace eso de manera consuetudinaria, que cada vez que el presidente de turno quiera realizar, la modifica para él quedarse. ¿Pero qué tú crees que va a pasar? Que el presidente Danilo Medina lo va a razonar demasiado antes de meterse en un proceso que le va a traer como consecuencia división interna en su partido y posiblemente perder las elecciones, aunque modifique la Constitución. Ok. Entonces, vamos a presentar el siguiente panorama electoral de cara al 2020 conforme tu criterio y tu punto de vista. Los candidatos serían Leonel Fernández por el PLD. ¿Quién entiendes tú que sería el candidato presidencial opositor del PRM? Los números dicen actualmente que no hay manera de que Hipólito Mejía le gane a Luis Abinader. Ok, entonces los números ahora. Ok, entonces el candidato del PRM sería Luis Abinader. Hasta ahora. Ok. ¿Y quién tú entiendes que sería el candidato, o qué tú entiendes que pasaría entonces con el PRD? Sería un aliado del PLD. Ok, tú entiendes que el PRD, con Miguel Vargas a la cabeza, apoyaría a Leonel Fernández. Sí. Okay. Bueno, al candidato del PLD, en este caso, Leonel Fernández. Ya estamos poniendo ese escenario. Exacto. Okay. Entonces están los demás candidatos, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Minú Tavares Mirabal, el nieto de Trujillo, etcétera. Okay. Entonces, con la campaña que el equipo político de Leonel Fernández ha venido desarrollando, de oposición frontal hacia el presidente Danilo Medina y su equipo político. O no contra él, sino con la intención de modificar la Constitución, porque no es contra el Danilo, es contra el intento, la acción de modificar la Constitución. Sí, pero lo convierte, si tú haces una encuesta hoy, así como tú dices de los números a lo interno de es el principal, partidos, digamos. Si tú le preguntas a la ciudadanía quién es el principal opositor a Danilo Medina, no cabe duda que la gente identifica a Leonel Fernández como el principal opositor. Yo decía el otro día que el único referente histórico que yo encuentro de una situación política como la que estamos viviendo actualmente fue en el año 1981, cuando el entonces presidente Antonio Guzmán no tenía oposición porque el expresidente Joaquín Balaguer estaba siendo sometido a estudios y chequeos médicos con el tema de su ceguera fuera del país, el Partido Reformista estaba prácticamente estancado y entraron en crisis los dos líderes. No, exacto, quien le hacía oposición a Antonio Guzmán era Salvador Jorge Blanco, a la sazón senador del PRD por la capital y presidente, por la capital, y presidente del PRD. Sí. Le hacía oposición a Antonio Guzmán. Entonces, se abrieron heridas tan profundas de un lado y de otro. Por el lado de Salvador estaba Marcano, estaba Michelén, estaba Fulgencio Espinal, Atuey de Camps, Fiquito Vázquez, había un grupo por el lado de Salvador, y entonces por el lado de don Antonio estaba Milton Ray Guevara, Sonia su hija, Hipólito Mejía, etcétera. ¿Y dónde deja Peña Gómez? Peña Gómez, Jacobo estaba con don Antonio Guzmán como vicepresidente de la República y director de CORDE, y Peña Gómez estaba más cercano a don Salvador Jorge Blanco. Porque había sido golpeado en el gobierno de Guzmán. Exactamente. Recuérdate aquella expresión de que vio el cadáver, de que vio el espíritu de Trujillo en el Palacio Nacional. Pero óyeme una cosa, Víctor, es el mejor escenario que tú puedes poner y se deben ver en la acera del frente Leonel y Danilo en ese sentido. Por eso es que es importante una oposición fuerte, porque cuando los partidos están en el gobierno y no tienen una oposición fuerte, se canibalizan entre ellos.
se canibalizan entre ellos. Entonces, Luis Abinader, al parecer, será el candidato del PRM. Es lo que dicen los números por el PRM hasta ahora. Hasta ahora. Yo no veo la posibilidad de que Hipólito le pueda ganar una convención interna a Luis Abinader en estos momentos. Y entonces tú entiendes que los candidatos serían Leonel Fernández, tú entiendes que Miguel Vargas y el PRD, a tu entender, apoyarían al PLD y a Leonel Fernández, y que entonces las elecciones serían entre Leonel y Luis Abinader y los candidatos de los partidos minoritarios. De los partidos minoritarios, que pueden alar. Hipólito Mejía, ¿tú crees que apoyaría a Luis Abinader en contra de Leonel Fernández? Hipólito Mejía haría todo lo que tenga que hacer para que Leonel Fernández no sea presidente. Ok, y entonces en ese escenario, ¿tú entiendes que Leonel Fernández ganaría las elecciones en primera vuelta? Si el PLD se mantiene unido, sí. Ah, si el PLD se mantiene unido. Pero igual lo digo, si Danilo impone la reelección y finalmente el candidato, también solo gana si el PLD va unido. ¿Tú me dejas diferir de ti y explicarte por qué? ¿Por qué? Porque no sería igual para el PLD en un escenario político Leonel como candidato sin el apoyo del danilismo que Danilo como candidato sin el apoyo del leonelismo. No, no es lo mismo. Y paso a explicarte por qué. Te doy razón. Como son elecciones no solamente presidenciales, sino congresuales y municipales, y las municipales en una fecha anterior a las presidenciales y congresuales, el 16 de febrero, los candidatos a alcaldes del PLD y de todos los partidos que vayan aliados al PLD, los candidatos a regidores del PLD y de todos los partidos que vayan aliados al PLD, los candidatos a directores de distritos municipales y a vocales del PLD y de todos los partidos que vayan aliados al PLD, van a dejar el forro en la calle por elegirse ellos mismos, por ganarse ellos mismos sus posiciones, mandando también a votar por Danilo Medina. No así si el candidato es Leonel Fernández y ese equipo político en el poder, porque no obstante, en el hipotético caso de que él no sea candidato, el día de las elecciones quien va a ser el presidente va a ser él, y el peso político de un presidente tú lo conoces. ¿Por qué no lo harían los miembros del PLD y partidos aliados si le conviene finalmente que el PLD retenga el poder? Porque la actitud tan agresiva en el discurso y en el accionar de Franklin Almeida y de otros miembros del equipo político de Leonel Fernández han abierto heridas, como lo ha expresado el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que tú dices que la sangre no llegará al río, pero algunos vemos que pudieran ser irreconciliables. De todos modos, el PLD funciona como un cuerpo político, incluyendo la base, incluyendo la estructura media, y arriba ni se diga. Arriba están la lucha de poder, pero a la hora que se define ya quién es el candidato, todo el PLDismo, yo no digo que, pero tienen que dar muestras ambos. ¿Tú crees que Danilo gana la presidencia sin Leonel Fernández, sin esa estructura? En el 12 no, pero en el 16 sí. Y Leonel las ganó sin Danilo en el 2008. No, sí. no. Sin Danilo montado en la patana, pero la estructura completa del PLD entera en candidatura. Repito lo que dije. En el 2008, Leonel Fernández ganó la reelección sin necesidad del apoyo de Danilo Medina. Sin la necesidad de su presencia física montado en la patana, como se diría popularmente. Danilo no apareció nunca. Pero el PLD sí. Ok, pero estamos hablando de los dos principales líderes de ese partido. En el 2008, Leonel Fernández fue candidato y ganó la reelección y no necesitó de Danilo Medina. Sin embargo, en el 2012 Danilo Medina no hubiese, ahí te lo reconozco y te lo admito, no hubiese podido ganar si no hubiese sido. También hay que sumarle todos los errores de Hipólito, pero fue determinante el apoyo de Leonel Fernández como presidente de la República. Pero en el 2016, Danilo pudo ganar con la más alta votación que jamás un candidato presidencial haya alcanzado en la historia política de este país, aunque Leonel Fernández participó en algunos actos de campaña, inclusive lo juramentó. Se movilizó. Y su esposa fue la candidata vicepresidencial. Y todo ese equipo de ese leonelismo tradicional ha metido en campaña, porque metió en campaña. Ok,
pero en el 2016 la popularidad que tenía Danilo Medina le permitía poder... Un cierto rejuego, Exacto, sí. Sí, es cierto rejuego porque los números estaban desbordadamente mayoritarios. Para el 2020 el panorama no pinta tan cómodo como lo fue para Leonel Fernández en el 2008, ni tampoco tan cómodo como lo fue para Danilo Medina en el 2016. Por eso te reitero, los pactos hay que respetarlos. Los pactos hay que respetarlos. Los países están llenos de firmas de pactos que pusieron punto final a crisis y los que no respetaron pactos se fueron por un despeñadero. Eso está repetido en la historia de la humanidad. Y el pacto de los 15 puntos del 2015 que se dio el PLD fue lo que hizo posible esa modificación en la Constitución y que el presidente Danilo Medina se reeligiera. Si no respetan los pactos. Pero además, Víctor, yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué razón un presidente tiene que estar en ese afán permanente cada vez que se está agotando su periodo de modificar la Constitución de nuevo para él? Pero ¿y cuándo hasta cuándo? Tú vienes del balaguerismo, Víctor, pero eso en algún momento este país tiene que pararse un momento. Okay, vamos a respetar que son 2 periodos y ya. Graimer, eso está en el ADN político. No, pero algún día del ser tenemos humano. que cambiar eso. Graimer, Víctor, desde Pedro Santana y los orígenes de la Ajá. República, pasando por Buenaventura Báez, por Lilis, por Moncáceres, por Horacio Vázquez, por Trujillo, por Balaguer, por Leonel Fernández, por Hipólito Mejía, y por Danilo Medina. Sí. Eso es parte del ADN. Pero Leonel encontró la Constitución modificada en el 2000 que lo hizo Hipólito, no lo hizo Leonel. Pero no se religió. Y en el 96-2000 pudo haber modificado la Constitución y no se religió, no la modificó. Acuérdate que el PLD sacó 4 senadores en el 98. Pero el propio Balaguer y el balaguerismo se lo propuso, presidente, usted es joven y es popular, vamos a modificar la Constitución. Con 4 senadores. Pero ni siquiera lo dijo ni lo propuso. Pero Graimer no tenía un escenario como el que tiene Danilo hoy, si él lo hubiese tenido. Víctor, mira. Además, déjame decirte otra cosa. Los países desarrollados que han logrado desarrollo estable Está es bien. producto de mantener una constante respeto a la Constitución, Ok. básicamente a las leyes. Ahora una pregunta, Graimer. En el hipotético caso de que el candidato a la presidencia del PLD para las elecciones del 2020 sea Danilo Medina, modificando la Constitución y presentándose como candidato, ¿qué tú entiendes que pasaría con el doctor Leonel Fernández y su equipo político? No me lo imagino en este momento ese escenario. No me lo imagino. No me lo imagino porque las cosas están muy crispadas en este momento. El presidente Danilo Medina no ha dicho que va todavía. O tú ya... Graimer, ¿tú tienes dudas de ¿Tú te has enterado? No, él no ha dicho que va, pero yo creo que lo que está a la vista no necesita anteojos. Yo te voy a hacer el mismo postulado de uno, para mí, de los mejores entrevistadores y analistas de este país, como es don Julito Jacín. Te lo voy a citar a ti mismo. ¿Eso es lo que tú deseas o es el escenario que tú estás analizando? En el caso, no, repitiendo el escenario, yo tengo una coincidencia entre los 3 escenarios, entre lo que yo quisiera, entre lo que yo creo y entre lo que yo veo que está pasando. O sea... Se alinean. Sí, alinean. En mi caso yo Sí. lo veo los 3 alineados. Tú, bueno, ahora yo quiero entrar en el rol de entrevistador. No, esto es un conversatorio. No se le quita a uno esa manía. No, y tú sabes que conmigo no hay ser problema. entrevistador. Pero Víctor, tú no corres el riesgo ante esta situación dentro de tu partido de tener que ir viendo en qué comité de base tú vas a pertenecer del PLD. No, yo no tengo intenciones de pasar al Partido de la Liberación Dominicana, porque yo soy una persona que, tal y como escribió el profesor Juan Bosch en una de sus obras, no dejo mi cabeza a la entrada del partido. Entonces yo tengo como ser humano y como ciudadano derecho a expresar mi opinión y a exponer mi punto de vista. Yo puedo estar equivocado, yo no soy el dueño de la verdad, pero yo entiendo que lo que más le conviene al país y lo que más le conviene al PRD, que es el partido donde yo milito, es una repostulación del presidente Medina. Lo que pasa es que del 94 aquí hace exactamente 25 años, ¿verdad? 25 años. Tenemos 25 años debatiendo lo mismo. No, del 94 para acá.
de 1844 para acá. Pero hubo una pausa porque la ¿Cuándo? Constitución se lo permitía a Balaguer la reelección del 66 en adelante. para acá. Sí. El PRD no optó porque el PRD no creía, ese PRD de ese tiempo no creía en ese proceso. No, que no creía. Pero no optó Guzmán, bueno, se dio un tiro al final, pero no estaba montado a la reelección de Guzmán. No, pero espérate, Graimer. ¿Por qué se arma la crisis entre Jacobo Magluta y Salvador Jorge Blanco? Cuando la presa de Madrigal y cuando el tema de los dos presidentes en el Senado. Jacobo no fue presidente electo, fue presidente por defunción del presidente. Pero lo que pasa es que tenía derecho. No, que Jacobo entendía que el financiamiento de la presa de Madrigal era para montar el proyecto reeleccionista de Jorge Blanco en el 86. Y Salvador entendía que don Antonio iba a reelegirse en el 82. De ahí esas diferencias. No se materializó, pero hubo sus intentonas. Pero el país transcurrió del 66 al 94, 30 años en promedio. 28. Sí. Bueno, inamovible la Constitución. Con una reelección indefinida. Sí. Sí. Y en el 94 se produce esa crisis, producto de esa situación, y de ahí para acá no hemos descansado con la Constitución. Vámonos entonces al... No hemos descansado. Vamos a ver, mira 94, 2000, 2002. No, 94, la reforma, 94, 2002, 2010 y 2015. Sí. Andy Dawager publicó el pasado lunes en el periódico El Caribe un artículo titulado Hay que respetar la Constitución, donde hace un análisis comparativo de todos los países de Europa y de América Latina y de otros continentes, donde analiza la cantidad de veces que han sido modificadas las constituciones versus la cantidad de años que los presidentes han gobernado esos países. Y hizo varias comparaciones. Hizo una comparación, por ejemplo, entre Italia y Alemania. Italia ha modificado la constitución muy pocas veces y ha tenido en los últimos años, creo que 8 o 10 primeros ministros. Sí. Alemania ha modificado la Constitución en los últimos años casi, creo que 60 veces. Dice, pero ¿en qué periodo? Entre 50 años, 50, 60 años. Entonces Angela Merkel... Pero con ese propósito. No, con diversos propósitos. Pero Angela Merkel va a cumplir 14 años. Sí, como 4 o 5 periodos. Sí, en Alemania. Sí. Entonces, tú puedes poner el modelo de Estados Unidos, que es 2 periodos y nunca más. Hasta Roosevelt ya no embromó más con eso de reforma constitucional. Okay. En ese sentido. No, Roosevelt fue a partir de la muerte de Franklin Delano Roosevelt que se religió en 3 periodos. Es lo que digo, que de Roosevelt para acá ya no ha embromado más con eso. Sin embargo, tú tienes, por ejemplo, el caso de Rusia con Vladimir Putin. Pero que eso no es una democracia real. Ok, pero tú tienes el caso, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia. Evo Morales es el pateador de la Constitución más burdo que yo he visto en los últimos años. Okay. Porque la Constitución, él optó por la reelección que le permitía la Constitución. Cuando se agotó su periodo constitucional, quiere modificar la Constitución. Dice, no, hay un método. ¿Cuál? El referéndum. Vámonos al referéndum. Lo pierde. Pero yo digo que yo me sorprendo de estos paisitos. Lo pierde el referéndum, dice, bueno, pero como lo perdí, entonces me voy al Constitucional. Y el Constitucional, en evidente manipulación de la situación, le aprobó que él puede ser candidato. Pues ya él fue candidato de nuevo. Por eso no puede ser. La Constitución no podía. El referéndum se lo niega, me voy al Constitucional. Entonces, yo creo que hay que hacer un stop en esto. Y yo creo que Danilo Medina es un hombre tan inteligente, Dios mío. Pues yo lo he tratado, Danilo Medina. Es un hombre de los hombres más inteligentes que ha tenido este país. Él no es el hombre del discurso político profundo, porque él se parece un poco a Juan Bosch en ese sentido, que Juan Bosch era maravillosamente encantador de cerca. Tenía un discurso a la masa, pero no era el más, digamos, encantador, al estilo Peña Gómez, al estilo Balaguer, al estilo Leonel Fernández. Entonces Danilo es de un carisma de la cercanía muy enigmático, el de Danilo Medina. Es un tipo cariñoso en el trato, pero en el discurso de masa, de las grandes alocuciones, no es un dominante de la palabra, de la técnica de la oratoria a la perfección. Pero es muy inteligente. Él lo dijo en su discurso del 27 pero de febrero es un hombre pasado. muy inteligente, pero un hombre muy inteligente y ha hecho un gran gobierno. Mira, Víctor, Danilo Medina ha hecho un gran gobierno en estos 8 años. ¿Quién ha sido mejor presidente para ti, Danilo Medina o Leonel Fernández? Tienen balances, diferencias,
porque Pero si tienes que elegir uno, ¿con cuál te quedas? Leonel Fernández. ¿Entiendes que ha sido mejor presidente que Danilo? Porque son visiones un poco Ok, diferentes. no, pero es tu opinión, eso no tiene Sí, nada de malo. O sea, sí. tú entiendes que Leonel fue mejor presidente que Danilo. Pero, porque lo que pasa es que Leonel es más futurista. Danilo Medina es más de lo inmediato. Son conceptos diferentes de gobernar. Ok. Mira, se nos acabó el tiempo. Tú sabes que conversando Lamentable. contigo siempre, lamentablemente. Pero antes de finalizar, hay dos temas que quiero tocarte rápidamente. El primero, ¿por qué ustedes los sabinistas, admiradores y seguidores de Joaquín Sabina, no quieren saber de Ricardo Arjona? No es que no queramos saber de él. Sí, es que ustedes se tiran a muerte. Pero te lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Si tú tienes a Johnny Ventura, tú no me puedes poner en la misma oración a Johnny Ventura como músico merenguero y al Bellezo. Porque no... Pero ¿cómo tú comparas a Johnny Ventura y el Bellezo con Ricardo Arjona y Joaquín Sabina? Voy para allá. Joaquín Sabina es un hombre de profundo calado intelectual, filólogo, profesor de universidades en Inglaterra, un literato de marca mayor. Tiene el cerebro mejor amueblado que Joaquín pero no Ricardo son Arjona. comparables. Entonces, Pero claro que sí, no, son dos artistas, cantautores los dos. No, Arjona es un poeta popular, digamos, pero comete lo que se llama ripios. De manera, que gustan muchísimo. No, ¿Cómo que no? Porque los ripios son aquella rima forzada. Pero entonces, la profundidad literaria y musical de Joaquín Sabina, tú no la puedes comparar. Tú tienes que comparar a Ricardo Arjona con Álvaro Torres. Espérate. Con Álvaro Torres y esa gente. ¿Por qué ustedes, ustedes los sabinistas están con Ricardo Arjona como los leonelitas con Danilo? No. Eso es una cosa. Óyeme una cosa. De hecho hay canciones, yo rescato algunas canciones de Arjona. Oye, yo rescato. Sí. O sea que están a la deriva. Hay algunas que no lo ponen en vergüenza a él. Pero óyeme una cosa, Graimer. Yo soy un admirador de Joaquín Sabina, seguidor de Joaquín Sabina. Me encantan las canciones de Joaquín Sabina. Por ejemplo, una de mis favoritas de Joaquín Sabina, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1, y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Sí. Pero a mí me encanta Mujeres de Ricardo Arjona, y a mí me encanta Si el norte fuera el sur de Ricardo Arjona, Sola tú que estás conmigo y no te fuiste contigo de Ricardo Arjona. Yo creo que Ricardo Arjona se agotó en esa primera producción, ese es el problema de él. Esa fue una producción. Nosotros cuando yo comencé a escuchar a Arjona dijimos que era el Serrat de la época. Tenemos un Serrat en Latinoamérica, pero de ahí para adelante se agotó literalmente. Y cada nueva producción de Sabina es un desafío a la intelectualidad. Pero es que tú puedes, a ti te puede gustar, algunas canciones de Arjona, que a ti te puede gustar 19 días y 500 noches, y también te puede gustar Señora de las 4 décadas. Yo no veo dónde es que ustedes pero ese Arjona de ese tiempo no la incompatibilidad de uno y otro. Ese Arjona de ese tiempo no es el Arjona de ahora. Ese Arjona de ese tiempo era para respetarlo. Él se agotó después de esa producción. Hace chispazos literarios en algunos. Para acá el miércoles no, el jueves, después de los soberanos, exacto, son hoy martes, entonces mañana miércoles vamos a tener a Wanda Sánchez analizando los soberanos, y el jueves yo voy a tener aquí. ¿A quién? No, el jueves viene Luisín Jiménez, que es también un admirador de Ricardo Arjona. Y yo le voy a preguntar sobre Luisín Jiménez sí. ¿Es admirador de Arjona? Sí. No, yo lo respeto. Yo lo que digo es que Arjona es un cantautor, pero no está a la altura. Es como que tú me pongas a Lucho Gatica con un cantantico ahí. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres, es como que tú me pongas... pues yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta Serrat. Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio Muñiz y Marco Antonio Solís. Tú me vas a comparar a Marco Antonio Solís, Marco Antonio Muñiz con el Buki. No, yo no te los voy a comparar. Yo lo que te estoy diciendo es que yo tengo derecho a que me gusten los dos. Yo estoy de acuerdo. Y admirarlo contigo. a los dos. Sí. Y cantar las canciones de los dos. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta Beethoven y me gusta Mozart. ¿La y para? yo escucho... Sí, la para. Y Mozart también, Amadeus Mozart. Y me gusta Tchaikovsky. Y me gusta música clásica. Sin embargo, si tú me pones a oír Anthony Santos y me paro de aquí a bailarlo. Yo rescato alguna de Anthony Santos también. Yo lo que no quiero es que tú me pongas a Pablo Coelho
con Dostoyevsky al lado, de que comparando, mira, digo, a Pablo Coelho y Dostoyevsky, mira, sí, Pablo Coelho No, pero Corintellado. y Corintellado, tú me la vas a comparar con las grandes novelistas. Pero no es que te lo compare, es que porque a ti te guste una novela de Corintellado o una obra de Pablo Coelho, no significa que no te pueda gustar Es Dostoyevsky. como que tú me pongas Roberto Ángel Salcedo. Mira este productor de cine, director de cine Roberto Ángel Salcedo. Con Steven Spielberg. No, con Stanley Kubrick. O me lo ponga con Steven. Sí, mira, son colegas. Dime si son colegas. No, pero Eduardo Brito y el Alfa son colegas. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que la profundidad en la composición de Sabina, muy buena, exquisita, no puede denostar la capacidad de la composición de Arjona. Yo te lo voy a poner más fácil. Tú me vas a poner a Didier, el que tenía la maquinita que iba a imprimir, ¿te acuerdas de Didier? Tú me lo vas a poner en la estatura de Juan Bosch, pues son colegas de la política. Pero no es ponerlo en estatura, es de Peña Gómez. Pero no, porque la política, esto es arte, esto es cultura, esto es gusto. Entonces, ustedes los sabinistas tienen una tirria contra Ricardo Arjona. Tú sabes que yo soy amigo y voy al templo de Sabinavar, se llama el templo. Entonces, ahí no se toca a Arjona. Entonces yo le dije a él que si yo fuera el dueño de Sabinavar, yo me pusiera al lado solo Arjona. Yo mismo, la competencia. Yo mismo me generaba mi propia competencia al lado de Joaquín de Sabinavar. Gracias, Graimer. Qué bueno, qué bueno. Vamos. Entonces le voy a caer a esa teoría de don Julito Jacín. Una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que yo puedo pasar. Lo que puedo pasar. Ese deberíamos juntarlo con Leonel y con Danilo, a ambos, porque ese es, bueno, lo que pasa es que ahí habría un poquito de parcialidad, pero como quiera, los consejos de don Julito Jacín son muy buenos. La memoria histórica, mi querido Danilo Medina, mi querido profesor Leonel Fernández, dice que hay que entenderse, si no se quieren ver en la acera del frente como le pasó a otros. Gracias, Graimer. Señores, Graimer Méndez, destacado comunicador y un gran amigo, productor de televisión, tiene su programa Casi Personal todos los sábados a las 9 de la noche por el RNN, Canal 27, y está todos los días en el show del mediodía. Recuerden que Víctor en Vivo es también Víctor Online, y esta plataforma digital está disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube, Víctor en Vivo. Ahí ustedes ven las entrevistas, los comentarios, todos nuestros programas, le dan a suscribirse, y también a través de nuestras redes sociales, @Víctor en Vivo, en Instagram, en Twitter y también Víctor en Vivo en Facebook. Buenas noches, que Dios les bendiga y será hasta mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo.